un poquito del tema general que hemos tenido en todo el año de los conquistadores, déjame recordarte algo que quizás se nos puede olvidar. En el afán de conquistar, se nos olvida que también alguien anda detrás de nosotros persiguiéndonos para conquistarnos a nosotros. Así que hoy debemos recordar si somos conquistadores o somos conquistados. ¿De acuerdo? No sé si es en la película de la Era del Hielo, si no es esa, pues me perdonan. Pero hay una parte donde pasan la cadena alimenticia de cómo va un animal persiguiendo a otro, y cuando lo captura y se lo come está muy satisfecho deglutiéndolo. Cuando viene el depredador del otro y ¡pum!, se lo come también, y luego otro depredador del depredador ¡pum!, también se lo come. Entonces, mientras tú vas correteando al enemigo, puede ser que otra parte del enemigo te vaya correteando también a ti para conquistarte. Entonces, vamos a ver esto, si somos conquistados o no. Nos vamos a basar en la historia de Daniel y sus amigos para encontrar algunas similitudes con el tipo de ataque que estamos viviendo en nuestros días. La siguiente. Creo que como en los días de Noé, se está repitiendo la historia. Dice Génesis capítulo 6, verso 5 lo siguiente: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente, ¿cómo era? Malo. Siempre y totalmente era malo. La Reina Valera dice que su pensamiento era de continuo el mal. Por eso es que Dios decidió destruir a la humanidad por medio del diluvio, y por eso también es que Dios va a regresar y a juzgar a la humanidad por su maldad. Y hermanos, los días que nos tocan vivir hoy se parecen a los de Noé. Claro, en los tiempos de Noé no había Facebook, no había redes sociales, no había teléfonos celulares, no había la tecnología que tenemos hoy, pero se las ingeniaban ya desde aquellas épocas para hacer y pensar e imaginar solamente en lo malo, hasta el punto que la paciencia de Dios se agotó. Y entonces dijo: tengo que reiniciar. Esta humanidad no sirve, se ha corrompido tanto que debo recomenzar, y recomenzó con Noé. Y bueno, esa es otra historia, y hoy no vamos a hablar de Noé, vamos a hablar de Daniel. Pero quiero que piensen que esos tiempos han regresado, y han regresado todavía mucho más grande y más amplio que en aquella época. La siguiente. Creo que hoy día vivimos en una sucursal de Sodoma y Gomorra, pero ojo, aumentada y corregida. Sodoma y Gomorra versión 2.0 sería, ¿sí? Y con una gran diferencia. Sodoma y Gomorra estaban en una región específica del mundo en los tiempos de Abraham. En cambio, la Sodoma y Gomorra de nuestros días es una Sodoma y Gomorra global. Aún en el rincón más escondido de este mundo vas a encontrar maldad. Aún en aquellas islas de Papúa Nueva Guinea, o en aquellas montañas del África, donde la gente a lo mejor ni siquiera tiene ropa normal como nuestra cultura, como quiera también allí hay pecado, y hay corrupción, y hay maldad. Se ha multiplicado a tal grado que podemos decir que el pecado hoy día se encuentra de manera simultánea en todas las partes de este planeta. Donde tú vayas, donde tú viajes, te vas a encontrar con un viejo conocido llamado el pecado. Así estés, como diría Gloria Bustamante, en Timbuktu, o en Hawái, o en Nueva Zelanda,
o en la Patagonia, donde sea que vayas, donde haya personas, allí va a haber maldad. Y nos toca vivir en esta Sodoma y Gomorra actual, que lo único que quiere es seducirnos para atraparnos y envolvernos en su maldad y que nosotros seamos como ellos son. ¿Qué dice la Biblia? No se adapten a este siglo presente, no se amolden a las costumbres de este mundo, porque este mundo está corrompido. Más bien, deleítense en buscar la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces quiero que veamos cómo la historia de Daniel y sus amigos toma actualidad si la trasladamos desde aquella época a la nuestra. Nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo los mismos ataques en las mismas áreas, y Daniel y sus amigos son un gran ejemplo de cómo pasar por este mundo sin contaminarse, sin mancharse, sin quemarse en medio de una sociedad corrompida, en medio de una sociedad malvada. Si quieres ir al libro de Daniel, allá en el Antiguo Testamento, búscalo y comparte tu Biblia con nuestras visitas, o si ves que alguien no encuentra el libro, ayúdalo a buscarlo. Como recordarán, Daniel fue tomado junto con sus amigos Ananías, Misael y Azarías, todos ellos jóvenes hebreos, jóvenes judíos, fueron conquistada la nación por Babilonia. Y Babilonia tenía la costumbre de escoger entre los pueblos conquistados a los más jóvenes, a los más inteligentes, a los más robustos, para agregarlos a su cultura, con la misión de lavarles el cerebro, de reconvertirlos. Así, de esa manera, Babilonia se aseguraba que cuando sus gobernantes pasaran de este mundo, las nuevas generaciones, ya con el cerebro lavado, ya con el chip cambiado, pudieran mantener la cultura babilónica en su apogeo. Así que cuando ellos conquistaban, les gustaba no solo conquistar matando, no solo conquistar las ciudades de las naciones que ellos traían esclavitud, sino que les gustaba conquistar a la futura generación, desapareciendo todo rasgo de la cultura de la cual venían, para inyectarles la cultura babilónica. Por cierto, hermanos, Babilonia es la cuna de las religiones paganas, de lo peor que tú te puedas imaginar. En ese contexto tenemos la historia de Daniel, que es traído de Jerusalén hasta Babilonia para servir a las órdenes del rey Nabucodonosor junto con sus 3 amigos. Vamos al capítulo 1, versículos 6 y 7. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos les puso un nombre diferente, un nombre babilónico. A Daniel le cambió el nombre y le puso Belsasar. A Ananías le cambió el nombre judío y le puso uno babilónico y se llamaba Sadrach. A Misael le cambió el nombre y le puso Mesac, y a Azarías le puso Abed-nego. ¿Por qué hicieron esto? Uno de los ataques principales de la cultura babilónica y una manera de conquistar a las naciones era atacando su identidad y su carácter.
El nombre para los hebreos, ya lo hemos dicho otras veces, era algo de suma relevancia. Cuando un papá judío tenía un hijo o una hija, buscaban un nombre que sirviera como guía para el resto de la vida de ese hijo, porque ese nombre tenía un significado especial. Por lo tanto, papá y mamá no le ponían cualquier nombre a su hijo. Buscaban el consejo de los familiares de Dios. Entre ellos mismos platicaban y decían: yo quisiera que este hijo sea un hijo justo. Entonces pongámosle por nombre Daniel, porque Daniel significa Dios es mi juez. Y los papás de Ananías le pusieron a su hijo: la gracia de Dios está sobre ti. Eso significa el nombre de Ananías. El nombre de Misael significa quién es como nuestro Dios, para que siempre Misael recordara que no hay otro Dios como Jehová, el Dios de Israel. Y por último, Azarías tenía como nombre Dios es nuestra ayuda. Se dan cuenta que esos 4 nombres tienen un sentido que está inspirado en las enseñanzas, en la revelación de Dios al pueblo de Israel. Y los padres de estos 4 jóvenes escogieron esos nombres con toda la intención, con todo propósito, para que ellos tuvieran identidad y también un carácter definido. Ahora, los babilonios nos conquistan y lo primero que ellos atacan es: ven para acá, a partir de ahora tú ya no eres Daniel, ahora tú te vas a llamar Belsasar. Belsasar significa que Bel o Marduk, que era la principal deidad pagana de los babilonios, proteja al rey. Belsasar, que Bel, Marduk, proteja al rey. Le están despojando a Daniel por completo de su nombre hebreo, de su carácter hebreo, de su propósito a la luz de la revelación de Dios, y le están dando un nombre de una deidad pagana para que sirva a un rey de una nación que es pagana también. Ananías, que tiene un nombre muy bonito, la gracia de Dios, se lo cambian y le ponen Sadrach. Sadrach quiere decir siervo de Aku, y Aku para los babilonios era el dios de la luna. Por lo tanto, estamos hablando del dios de la oscuridad. Van viendo el cambio de chip, el cambio de mentalidad. Son como los chinos hoy día. Los chinos no quieren que exista ningún rasgo de cristianismo en su cultura. Por lo tanto, como ellos son comunistas, ateos, ellos prohíben un montón de cosas a los niños chinos. Cuando los niños chinos van a la escuela, todo está tapizado en los salones con las fotos de los líderes comunistas chinos. Los hacen vestir siempre de rojo, porque el rojo es el color del comunismo. Les meten en los libros de texto filosofías orientales que rechazan lo que dice la Biblia, para que los niños vayan creciendo con otro tipo de pensamiento. A eso se le llama adoctrinamiento. Y eso es lo que están haciendo en China. Bueno, esto es lo que hacía Babilonia en su época. No queremos nada de otros dioses, solo de los nuestros. Tenemos a Misael. ¿Quién es como Dios? Ahora el nombre de Misael es Mesach, que significa ¿quién es como Aku? Y ya dijimos que Aku es el dios de la luna, el dios de la oscuridad babilonia. Azarías, Dios es mi ayuda. Bueno, pues ya no te vas a llamar Azarías, ahora te vas a llamar Abed-nego, que significa que tú vas a ser siervo de Nabu, el dios de la sabiduría babilónica. Esa sabiduría babilónica obviamente no estaba basada
en los principios, en las leyes y en los estatutos que Dios le había dejado a Moisés. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Un ataque directo y frontal a nuestra identidad y a nuestro carácter. Yo les pregunto, ¿está sucediendo esto hoy día? ¿Creen que están atacándonos no solo a los niños, a la siguiente generación, sino a nosotros, los adultos, en nuestra identidad y en nuestro carácter? ¿Sí o no? Sí, Babilonia sigue viva. Babilonia sigue viva y sigue haciendo esta clase de ataque. Ataque número 2. Babilonia no se conformaba con cambiarte el nombre. Babilonia también quería cambiarte tus costumbres. Aquellas cosas que tú traías de tu país de origen, Babilonia quería desecharlas. Dice el verso 5 del capítulo 1, que el rey Nabucodonosor dio una orden. Y la orden era que cada día se proveyera de comida de la mesa del rey y del vino que el rey tomaba, para que todos esos muchachos que habían sido tomados como esclavos de otras naciones fuesen criados por 3 años, entrenados, readoctrinados, para que al final de esos 3 años se presentasen delante del rey para que le sirvieran. Así que el entrenamiento duraba, o el readoctrinamiento duraba 3 años. Y una de las principales cuestiones que el rey quería era que estos jóvenes estuvieran fuertes, estuvieran robustos. Y el rey pensaba que la mejor comida que les podía nutrir a los cuerpos físicos de esos jóvenes era la comida que él mismo comía. Pero viniendo de una nación pagana, ustedes recordarán que muchas veces la comida era ofrecida a los ídolos, era ofrecida a los dioses. Y entonces cuando Daniel escuchó esta orden, recordarán que Daniel se acerca con el jefe de los eunucos y le dice: te propongo un trato. A nosotros solo danos a comer vegetales, no nos des de comer de la comida de la mesa del rey. Recordarán que los judíos llevan una dieta muy estricta que no incluye comida de animales que ellos consideran inmundos en aquella época, por ejemplo el cerdo. Y en la mesa del rey de Babilonia seguramente que abundaba el cerdo. Como no sabían el origen de estos alimentos, corrían el riesgo de verse comiendo comida sacrificada a los ídolos. Por lo tanto, Daniel dice: no, de ninguna manera. A mí y a mis 3 amigos te propongo que nos des solamente verduras y agua, es todo, por 10 días. El jefe le dice: tengo miedo, porque si en esos 10 días ustedes adelgazan, su semblante se pone pálido o se les ve decaído, el rey me va a reclamar a mí. Entonces también le dice: hagamos la prueba por 10 días. Si después de 10 días, cuando vengamos a presentarnos contigo, tú nos ves que estamos flacos, debiluchos, desnutridos, ojerosos, amarillos, entonces ahí se rompe el trato. Pasaron los 10 días. ¿Qué sucedió, hermanos? Tú te sabes la historia. Cuando se presentan ante el jefe de los eunucos, resulta que Daniel, Ananías, Misael y Azarías se ven más fuertes, más robustos, más sanos, de color rosadito que los otros jóvenes que estaban comiendo de la mesa del rey y bebiendo el vino que se les servía al rey. Así que durante los 3 años ya el jefe de los eunucos no molestó a Daniel y a sus amigos y les siguió dando verduras, y estos 4 por la gracia de Dios se mantuvieron como los jóvenes, no solo los más fuertes y los más sanos, sino también
los más inteligentes, los más sabios. Babilonia quería arrasar con las costumbres de los jóvenes judíos, pero los jóvenes judíos sabían que si ellos honraban a Dios aún en su dieta, entonces ellos iban a ser exaltados por Dios mismo. Hay un tercer ataque, y quizás el más duro, el más cruel, el más despiadado. El tercer ataque va directo a tus creencias y a tu fe. Ya no estamos hablando de identidad, ya no estamos hablando de costumbres, ahora estamos hablando de qué es lo que tú crees. Porque cada nación tenía su propio Dios. Y Babilonia lo que quería era unificar todo en un solo Dios, el Dios de ellos. Por lo tanto, ustedes conocen la historia en Daniel 3, cuando el rey Nabucodonosor manda a construir una estatua. ¿Una estatua de quién? De él mismo. Y entonces dice el rey Nabucodonosor: cuando suena la trompeta, quiero que todo el mundo se postre ante la estatua y la adore. Recuerden que Nabucodonosor era el título del rey en turno. Y ya ven que trae la misma raíz del Dios de la sabiduría. Nabu era el Dios de la sabiduría babilónica. Y así es como empieza el título del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Entonces este hombre no solo representaba al gobierno en turno, representaba al rey y representaba en sí mismo una deidad. Ustedes han escuchado en algunas culturas y en algunos gobiernos de países actuales donde se levanta alguna persona y dice: yo no nada más soy su presidente o soy su rey, también soy su Dios. Y tienen que rendirme pleitesía, y tienen que arrodillarse cuando me vean pasar. Hay ciertos gobiernos en este mundo gobernados por personas así. Así que Nabucodonosor dio esta orden, pero ¿qué sucede con Ananías, con Misael y con Azarías? Se oye el trompetazo, se oye la música, todo el mundo de rodillas, postrado, adorando a la estatua de Nabucodonosor, y estos tres se quedan parados como si nada. Nunca falta el chismoso que va y le dice al rey: oye rey, ahí hay tres jóvenes que no están arrodillados, que no están adorando la estatua, que no te están obedeciendo a la orden que tú dices. Mándenmelos a traer. ¿Qué les pasa a ustedes tres? ¿Por qué no están de rodillas? Y el testimonio de estos jóvenes es: solamente nuestro corazón y nuestro cuerpo se inclinan ante el verdadero Dios, el Dios de Israel. Imagínense esa respuesta de tres jóvenes que son esclavos en una nación que es la más poderosa, y se lo dicen en su cara al rey en turno. Obviamente que montó en cólera Nabucodonosor y dijo: para los desobedientes tengo un castigo. Ahí hay un horno de fuego que está hirviendo. Quiero que los arrojen a estos tres. Pero antes de arrojarlos, quiero que lo calienten todavía más, échenle más carbón. ¿Sí? Estaba aquel pozo, aquel horno, estaba como Veracruz. Y el rey dijo: pónganmelo a temperatura Piedras Negras. ¿Sí? O sea, métanme más, lo quiero más caliente. Los arrojan al horno. ¿Qué sucedió, hermano? Tú también te sabes la historia. ¿Qué pasó con los tres chicos? Absolutamente nada. Los que calentaron el horno, fue tanto el calor que los hirió y los mató. Así que le pidieron a los tres: métanse ustedes solos, porque si los aventamos nosotros nos morimos, mejor métanse solos al horno. Cuando entran al horno, Nabucodonosor observa para ver cómo se achicharran y
y los ve que están platicando, que están caminando, que están como si nada, así como nosotros a 50 grados y paseándonos por la macroplaza. ¿Sí? Creo que algo del ADN de estos tres se nos quedó a nosotros los que vivimos en tierra. Para sorpresa de Nabucodonosor dice, veo a tres, pero aún veo un cuarto. Y ese cuarto que logro ver dentro del horno parece que no es un humano. Es la figura de un ser diferente. ¿Quién estaba en el horno con esos tres? Dios mismo estaba allí presente para cuidarlos, para protegerlos. Ellos tres o ellos cuatro tenían una charla como si nada. Cuando los mandan a sacar del horno, ni un pelo está achicharrado. ¿Ustedes han intentado en alguna ocasión prenderle fuego al pelo de alguien? No lo intenten, porque yo sí lo hice. Yo sí lo hice en la universidad. Tenía una compañera que tenía su pelo chino, largo, y se sentaba delante de mí. Y ya saben que uno a veces tarda en madurar, ¿sí? No me vean así, todavía no era pastor, era un estudiante cualquiera, ¿sí? De 20 años en la universidad. Algunos amigos míos fumaban y llevaban encendedores. Y yo no sé por qué agarré el encendedor y estaba juegue y juegue. La clase yo creo estaba aburrida. Y estaba así con el encendedor. Y vi el pelo. Y volví a ver a mis amigos. Y mis amigos dijeron, ya saben, ¿no? El diablo animándote. Y se me hizo muy fácil. Puse el encendedor. Yo creo ni se lo había acercado cuando... El cabello humano es un combustible muy rápido de fuego. No lo intenten en casa. No digan, a ver, voy a ver si lo que dijo el pastor es cierto, lo voy a comprobar. No lo compruebes. Te lo cuento para que no lo hagas. ¿Sí? Fue terrible, porque tuve que darle golpazos a la pobre compañera para apagarle el humo, porque ya estaba incendiando su cabello. Gracias a Dios no me reportó, porque si no me hubiera ido expulsado otra vez. Esa es otra historia, la de la otra vez. ¿Sí? Ni un solo cabello chamuscado. La ropa ni siquiera olía a fuego. Me acuerdo cuando yo llegué a Piedras, me mandaban mis primeras tareas como pastor asociado, era ver a las periodistas, a la colonia de periodistas, a visitar a las familias que viven allí. Pues por ahí vivía Chuy en aquella época y sus familiares y algunos otros. ¿Cuál es la costumbre, creo, hasta el día de hoy, cuando no tienes horno o boiler o calentador para calentarte? ¿Qué hace la gente? Se llaman braseros, ¿no? Meten los troncos de leña o madera y adentro de la casa, ¡pum!, ahí prenden una fogata para calentarse porque en invierno hace mucho frío. ¿Cómo huele la gente de las periodistas? Olían a humo, olían a carbón, olían a leña porque se desprendía así. Entonces yo me acuerdo que cuando iba a visitar esas casas, cuando yo regresaba yo decía, pero si ya salí de aquí, ¿por qué sigo oliendo a humo? La ropa se impregna del olor. Pero estos jóvenes ni siquiera a humo olían. Esto es un milagro sorprendente. ¿Por qué? Porque vemos la protección de Dios sobre los hijos que le honran. Nabucodonosor y Babilonia quería destruir la fe y la creencia de esos jóvenes hebreos, pero ellos fueron fieles y declararon su confianza total en Dios. Cuando a Daniel le dieron la orden y el decreto de que no podía orar a ningún otro Dios que no fueran los dioses babilonios, ¿qué hizo Daniel? En el capítulo 6 dice que se metió a su recámara a orar. ¿Pero qué hizo con la ventana?
La dejó abierta. ¿Y tú crees que se le olvidó cerrarla? Lo hizo a propósito, para que no vieran que estaba orando. ¿Y saben qué? El plan funcionó, porque las víboras de los otros gobernantes que le tenían envidia a Daniel fueron a espiarlo. Yo no sé cómo lo hicieron, si no había celulares para grabar a Daniel, pero alguien fue de chismoso a decirle a Darío: oye, tú dices una orden y Daniel la está violando, está ahí en su cuarto, arrodillado, orándole a su Dios. Y a Darío no le quedó más remedio que aplicar la ley que él mismo había aprobado. ¿Cuál era la ley? El que desobedezca, ¿a dónde? Al foso de los leones. Unos fueron al horno de fuego y Daniel al foso de los leones. Dense cuenta que Dios no les evitó ir ni al horno ni al foso, pero Dios sí les evitó que su cuerpo fuese tocado, dañado o maltratado, porque Él los protegió. ¿Qué pasó acá con Daniel? Cuando lo bajaron, ahí se quedó toda la noche. Hay algunas ilustraciones de esa historia cuando damos clases para los niños. Y hay una que me gusta, donde Daniel está sentado y se alcanza a ver una luz que entra desde arriba al foso, y la luz ilumina a Daniel, como dando a entender la protección de Dios, la presencia de Dios allí. Y todos los leones alrededor de Daniel, muy mansos, todos ellos sentaditos, como si fuera circo, como si fueran leones mansos, como si estuvieran chimuelos, como si no tuvieran hambre. Cuando Darío al otro día va a ver qué pasó con Daniel, le dice: Daniel, tu Dios logró rescatarte, logró protegerte. Y le dice Daniel: no te preocupes, rey, aquí estoy, no me pasó absolutamente nada. Como tú dices, Dios me cuidó. Saquen a Daniel. Y dice el rey Darío: ahora quiero que echen a todos esos chismosos, métanlos al foso con toda su familia. A todos, extingan a todos esos, porque el Dios verdadero es el Dios de Daniel. ¿Qué dice el pasaje en el capítulo 6? Cuando los avientan al foso, todavía no llegan ni al suelo, cuando los leones ya brincaron, les saltaron y trituraron sus huesos en plena caída, en pleno aire. Así que los leones no estaban ni chimuelos, ni tampoco ya habían cenado. Eran leones feroces, eran leones hambrientos, pero ahí se comprueba que el Dios de Israel es el Dios verdadero y que está por encima de cualquier deidad que se hace llamar Dios. Hermano, la Babilonia moderna, que es este mundo y que está operado por Satanás, también va a buscar atacar tu identidad y tu carácter. Va a querer atacar tus costumbres y tus valores, y va a querer atacar tus creencias y tu fe. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar de brazos cruzados, con los labios cerrados, no vamos a decir nada, vamos a dejar que el mundo sea nuestra guía. ¿Cómo está haciendo el mundo esto? Lo que antes eran instituciones confiables, hoy se han corrompido y ahora sirven a la ideología de este mundo. Teníamos las escuelas como lugares seguros, ahora las escuelas ya no son tan seguras como antes. Teníamos instituciones que se encargaban de establecer leyes en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pero ahora los diputados y los senadores sirven a este sistema corrupto y ellos mismos generan leyes que están en contra de los principios bíblicos. Teníamos magistrados y jueces en la Suprema Corte de Justicia que impartían justicia de manera confiable.
Pero ahora si tú les das una buena lana, ellos van a impartir la justicia a como a ellos les convenga. Las instituciones que antes eran confiables ya no lo son. Nos gustaba, aún y cuando tenía ciertas cosas raras, que nuestros hijos, yo me acuerdo que criamos casi a nuestras hijas porque ya había películas muy feas con puras películas de Disney y de la Barbie, porque en aquella época eran inofensivas. Blancanieves era Blancanieves y Cenicienta era Cenicienta. Y la hada madrina era una hada madrina. No era un transgénero. No se hablaba de inclusión, no se hablaba de progresismo, no se hablaba de tantas cosas. Ahora tenemos que decirle a nuestros hijos, a ver, pásame la reseña para ver de qué se trata la película. Porque ya ni siquiera Disney es confiable. Todo mundo, toda institución humana se está alineando con la Babilonia moderna para corromper este mundo y, si es posible, atraernos a nosotros, conquistarnos a nosotros. Y a nosotros nos toca pelear en este mundo para evitar ser conquistados y al mismo tiempo todavía para poder conquistar a otros a fin de traerlos a la luz y a los pies de Cristo. Mira, la conclusión, no es de extrañar que en Apocalipsis capítulo 17 verso 5, que son profecías de los últimos tiempos, se haga mención a Babilonia. De hecho, así es como el Señor nombra a este sistema corrupto que va a operar en favor del anticristo, en favor de Satanás. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Esto que se narra aquí es un evento futuro. No está hablando de Babilonia de Nabucodonosor de los tiempos de Daniel, está hablando de la Babilonia moderna que ya estamos viendo nosotros sus ataques. Ahora, ¿cuál es la orden de parte de Dios a su pueblo? Dice el verso 4 del capítulo 18: y oí una voz del cielo que decía: huyan, salgan de ella. ¿De quién? ¿Salgan de quién? De Babilonia, pueblo mío. No te contamines con ella, para que no sean partícipes de sus pecados, ni reciban la parte de sus plagas, del castigo que va a recibir esta Babilonia moderna. Por lo tanto, el pueblo de Dios es llamado a huir, a salir de ella, de sus trampas, de sus ataques. Tenemos que estar cada día alertas para no ser conquistados por la Babilonia moderna. Y sabes una cosa, noto con algo de desesperación e impotencia que cada día, en vez de estar alertas, estamos como adormecidos, estamos como anestesiados por ese mundo. Y yo veo cómo dejamos que nuestros hijos hagan y deshagan con la televisión, con los sistemas de cable, que repasen todos los canales habidos y por haber. Son expertos en todos los programas y en todos los contenidos, que se pasen más de una hora diaria atrapados aquí con el TikTok, con la música de artistas que solo sirven a esta Babilonia moderna, con mensajes que no tienen nada que ver con la inspiración de la Biblia. Bájate, hermano, papá, bájate. Ahí ponle en Google letra de canción de Bad Bunny, la que sea, y te va a aparecer la letra. Y léela, por favor, para que veas la sarta de cosas que dice el hombre. O cualquier otro artista moderno, inclusive
en inglés, porque a veces nuestros hijos saben más inglés que nosotros, ¿verdad? Y como nosotros no sabemos inglés, no sabemos ni qué cantan ni qué oyen. Métele también canción de Katy Perry, de Taylor Swift, de la que le guste o del que te guste, y ponle con la traducción al español, y te va a aparecer con traducción al español para que veas las linduras, las alabanzas que tus hijos están cantando y escuchando todo el día. ¿Sí? Aquí me fui muy fresa, ¿sí? Con canciones de inglés y de Bad Bunny, pero ¿cómo se llaman estos, los nuevos? Los del Peso Pluma. ¿Cómo se llama el género ese? Narcocorrido tumbado. Y aparte tenemos narcocorridos y narcocorridos satánicos y tenemos de todo, una serie de subgéneros. Escuchen eso una sola vez, a ver si te parece correcto que tu hijo adolescente las esté escuchando. Métete un ratito a las redes sociales y ponle ahí a ver a quiénes están siguiendo, de quiénes son followers tus hijos, quiénes son los influencers que están influenciando su vida. No creo que estén suscritos a la página de Marcos Witt, no creo que estén suscritos al canal de Pastor Armando, porque tiene un canal, pero no creo que estén suscritos a ese. No creo que estén suscritos a Convención Nacional Bautista de México, no lo creo. ¿Y sabes qué pasa? Parece que en vez de salir y huir de ella, pareciera que la orden es: entren, contamínense con ella. Bueno, si tú quieres, hermano, que así siga, dice aquí claramente: vas a recibir el mismo castigo que va a recibir la Babilonia en los últimos tiempos. Y no quiero decirte cómo va a ser ese castigo. Ese lo puedes leer tú solito ahí en lo que resta de Apocalipsis. Ponte de pie. Vamos a orar.